Cordial saludo, mi nombre es Nicolás Enrique Ospina, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, perteneciente al curso de Física General. A continuación voy a sustentar el ejercicio colaborativo de la unidad 2 sobre dinámica y energía, haciendo uso del simulador de fuerza y movimiento de la Universidad de Colorado. El ejercicio consiste en responder estas 6 preguntas en base a estos pasos que están descritos en esta tabla. Entonces, abrimos el simulador y el primer paso nos pide seleccionar la ventana de gráfica. Entonces, abrimos la ventana gráfica. En la opción elija objeto, seleccione cajón pequeño. Por defecto ya aparece seleccionado el cajón pequeño. Haga clic en la gráfica de aceleración. Abrimos la ventana de aceleración. En el recuadro vectores active las opciones de fuerza y fuerza neta. Por defecto ya aparece el vector de fuerza seleccionado, entonces seleccionamos de fuerza neta. Haga clic en la opción de playback y coloque el movimiento en lento. Entonces vamos a playback y ponemos el lento. Por defecto en el recuadro de fricción aparece la superficie de madera, déjelo así. Coloque la posición del objeto en menos 6 metros, para ello digite menos 6 en el recuadro de posición. Entonces por defecto aparece la superficie con fricción en madera, entonces elegimos la posición del objeto en menos 6 metros. Como nos podemos dar cuenta, el objeto se sitúa en menos 6 metros con respecto al plano cartesiano. Con el mouse incremente el valor de la fuerza aplicada hasta que el vector de fuerza neta de color verde sea levemente visible en el diagrama de fuerza que aparece sobre el objeto. En el recuadro inferior seleccione grabar, inicie el lanzamiento y deténgalo antes de que el objeto golpee con el muro y responda a las preguntas formuladas para el caso de superficie con fricción. Haga clic en el botón reiniciar todo. Después en el recuadro fricción seleccione la opción de hielo, repita los procesos de los numerales 2 al 9 y responda a las preguntas formuladas para el caso de superficie sin fricción. Entonces, para el caso de la superficie con fricción, es decir, con el piso en madera, tenemos que determinar qué fuerza tenemos que aplicarle al objeto para que entre en movimiento en este caso. Entonces, seleccionamos el objeto en la posición menos 6 y vamos incrementando el valor de la fuerza aplicada hasta que el valor de la fuerza neta sea visible en el sistema. Entonces aumentamos la fuerza aplicada. Como nos pudimos dar cuenta, el objeto entra en movimiento a partir de una fuerza mayor a 500 newtons, es decir, que el objeto va a entrar en movimiento a partir de una fuerza de 500 newtons. Entonces volvemos a simular. Entonces damos playback, ponemos el objeto en menos 6 metros, la fuerza en 500 newtons y simulamos. Perdón, entonces menos 6, la fuerza de 500 newtons. Entonces, para responder la primera pregunta, ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada? Es de la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza que debemos aplicar para que el objeto entre en movimiento es de 500 newtons. Y la fuerza de fricción es de menos 294 newtons. Este valor se identifica a partir del coeficiente de fricción del objeto cinético, es decir, de 0.5. Entonces, la superficie en madera está otorgando una resistencia de menos 294 newtons, que es la fuerza de fricción. Segundo, ¿cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de fuerza aplicada y de fuerza de fricción? La fuerza neta, que es el vector de color verde, aquí nos dice que es de 200 newtons, es decir, que la fuerza neta del objeto es el resultado de sumar la fuerza aplicada de 500 newtons menos y pues en este caso se suma con el menos 294 newtons, es decir que el resultado es una resta que es de 206 newtons. Entonces la fuerza neta a partir de los valores de la fuerza aplicada desde la fuerza de fricción es de 206 newtons. Tercero, ¿cuál es el valor de la aceleración del objeto? Revise el recuadro de la parte izquierda del simulador donde se registra el valor de la aceleración. En la parte izquierda del simulador nos damos cuenta que la aceleración es de 2.06 metros sobre segundos al cuadrado. Cuarto,
¿Qué tipo de gráfica se obtuvo de la relación de velocidad y tiempo? Entonces abrimos la gráfica de velocidad y tiempo. Como nos podemos dar cuenta, es una gráfica directamente proporcional, ya que si el tiempo aumenta, la velocidad del objeto va a aumentar. Bueno, hasta que nosotros decidamos parar pues, la simulación. Quinto, ¿qué tipo de movimiento representa la gráfica de aceleración contratiempo mostrada en el simulador? Que esa gráfica nos está mostrando un movimiento rectilíneo uniforme, pues la aceleración del objeto es constante, ya que estamos aplicando una fuerza pues constante que es de 500 newtons. Si nosotros aumentamos o vamos incrementando la fuerza, la aceleración va a incrementar. Bueno, ahora tenemos que hacer para el caso de superficie sin fricción, es decir, con hielo. Entonces le damos reiniciar todo, perdón, le damos reiniciar todo, ¿sí? Entonces elegimos la superficie sin fricción y, y determinamos qué fuerza le tenemos que aplicar al objeto para que entre en movimiento. Entonces eh, le damos borrar. Entonces vamos y como nos podemos dar cuenta, a partir, bueno, tenemos que el objeto a partir de una fuerza aplicada muy mínima, el objeto entra en movimiento. Es decir, que a partir de 10 newtons el objeto va a entrar en aceleración. Entonces, para determinar esto, entonces vamos y ponemos condiciones iniciales, -6, aplicamos una fuerza de 10 newtons, le damos grabar. Como nos podemos dar cuenta, el objeto va avanzando levemente, pues ya que como no se encuentra la superficie de fricción, no está otorgando ninguna oposición. Entonces si podemos ir aumentando la fuerza, podemos ir 500 newtons. Como dije anteriormente, el objeto entra en movimiento sin necesidad de aplicarle mucha fuerza, ya que está en una superficie sin fricción, por lo que la fuerza neta va a ser igual a la fuerza aplicada, ya que el piso no está otorgando ninguna fricción. Entonces, para la primera pregunta del caso de la superficie de hielo, entonces, ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y de la fuerza de fricción? Eh, el objeto entra en movimiento de una fuerza aplicada de 50 newtons. Y como se encuentra en un piso sin fricción, es decir, de hielo, entonces la fuerza de fricción va a ser de 0 newtons, ya que el suelo no está otorgando ninguna oposición. Segundo, ¿cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y de la fuerza de fricción? Entonces, como el objeto no está sobre una superficie de fricción, entonces la fuerza neta, perdón, va a ser igual a la fuerza aplicada. Entonces la fuerza neta es igual a 50 newtons en este caso. ¿Cuál es el valor de la aceleración del objeto? Revise el recuadro de la parte izquierda del simulador donde se registra el valor de la aceleración. Entonces, para el caso de la superficie sin fricción, la aceleración del objeto es de 0.50 metros sobre segundo aplicando la fuerza de 50 newtons. Porque nosotros podemos aplicarle una fuerza de 100 newtons, por lo que su aceleración va a ser mucho más grande. ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación de velocidad contra tiempo? Entonces, abrimos la gráfica de velocidad. Como nos podemos dar cuenta, es una gráfica directamente proporcional, igual que la anterior, pues ya que a medida que el tiempo avanza, la velocidad va a avanzar, siempre y cuando su velocidad sea constante. Si su fuerza aplicada es constante. Si yo aumento su fuerza, su velocidad va a aumentar. Quinto, ¿qué tipo de movimiento representa la gráfica de aceleración contra tiempo mostrada en el simulador? Entonces, como igual que la anterior gráfica de la superficie con fricción, esta gráfica de aceleración contra tiempo
representa un movimiento rectilíneo uniforme, ya que como su aceleración está sometida a una fuerza constante, su aceleración no va a cambiar a menos de que nosotros vayamos incrementando la fuerza aplicada en el objeto.